Rugido del dragón relámpago. Capítulo 30. Trenos. ¿Cómo me meto en estas situaciones? Uno pensaría que, tras 4 años de rarezas incesantes, descubriría el secreto. Y, sin embargo, siempre fallo en predecir el resultado. Pensé, tras derrotar al progenitor demoníaco de los dementores, que desaparecería, o algo así. No. Ni de cerca. Así que, aquí estaba yo, caminando por los oscuros pasillos del Temen Nigru, sosteniendo una espada que sumaba oscuridad pura. Soy Erebus, idiota. El falchión negro puro me susurró. Al menos mi problema de soledad ha disminuido considerablemente. Así que eres Erebus en persona. ¿Ella misma? ¿Ella misma? Pregunté al brazo diabólico, mirando de nuevo la peligrosa falchión, fijándome en sus detalles. La hoja de un solo filo brillaba a la luz de la antorcha, mientras de ella emanaban volutas de oscuridad vaporosa. La vaina, por otro lado, estaba metida en uno de los aros del cinturón de mis pantalones de combate, una funda blanca, larga y huesuda para la espada de la oscuridad. Envainé la falchión con un movimiento de cabeza. Ese era otro concepto que estaba dándole vueltas a mi cabeza. Devil Arms. Por la escasa explicación de Baltasar, supuse que la espada, Erebus, era la culminación de la, me atrevo a decir, fuerza vital del demonio, Erebus, lo que los convertía en exactamente el mismo ser. Él mismo, susurró la espada. Esto no tiene sentido. Me detuve en una esquina con cautela, apoyándome contra la pared al oír los gemidos delatores de las orgullos y lujurias del infierno. Baltasar, susurré tan silenciosamente como pude. Bien, mi fiel víbora ni siquiera necesitó preguntar, pues se hundió en mi piel, uniendo su energía con la mía. Sentí un hormigueo en el brazo derecho al cubrir la piel porosa con las escamas hexagonales negras de Baltasar, con el mismo extraño chasquido de la primera vez. Observé el brazo escamoso un momento y luego doblé la esquina. Los lujuriosos se habían adelantado a sus camaradas, cada uno con la esperanza de matarme primero. Probablemente Lilith los había puesto ahí para frenarme. Disparé un amplio chorro de veneno, cubriendo a los 3 lujuriosos infernales que se acercaban. Los demonios flaquearon en su embestida, chillando de pura agonía al tropezar y caer al duro suelo de piedra. Ignoré sus lamentos y decidí desenvainar mi nueva arma de la funda que llevaba en la cintura derecha. Supongo que es hora de acostumbrar a este bebé. Ignoré el áspero susurro de a quien llamas bebé, que provenía de Erebus. La hoja oscura parecía casi excitada, como si ansiara cortar carne, quitar vida. Cargando mis nervios y músculos con rayos, rematé a los lujuriosos infernales caídos con rápidos golpes de espada. La hoja les cortó el cuello con facilidad, separando sus cabezas de sus cuerpos sin que yo pareciera tener que hacer ningún esfuerzo. Erebus vibró levemente en mi mano. Me hace cosquillas. Dije, frotándome el brazo izquierdo un momento, sin apartar la vista de los orgullos infernales restantes. Apreté el falchión con más fuerza. El arma vibraba con poder oscuro. ¿Y cómo te uso exactamente? Pregunté, sin tener ni idea de la mecánica de luchar con una espada. ¿Cuerpo a cuerpo? Sin duda. ¿Magia? Claro. ¿Esgrima? Ni idea. Supongo que sabes dónde va cada extremo de la espada. Dijo el brazo diabólico con sarcasmo, mientras uno de los orgullos infernales se acercaba. El demonio blandió su guadaña horizontalmente, pero yo la esquivé, antes de agarrar a Erebus con ambas manos y abalanzarme sobre él para apuñalarlo. La hoja oscura atravesó la cabeza de la manada infernal, matándola al instante y reduciéndola a cenizas. Volví a empuñar la falchión con una sola mano y corrí hacia las manadas restantes. Mis ojos estaban en todas partes, la lucha era un torbellino de movimiento, mientras esquivaba ataques y contraatacaba con golpes descuidados e imprecisos. Me moví ligeramente hacia la izquierda, esquivando por poco una estocada de la guadaña, antes de blandir el falchión en un arco horizontal hacia la izquierda, cortando la parte superior del torso del demonio. Permití que el impulso de mi golpe me hiciera girar ligeramente hacia la izquierda y levanté el brazo derecho para bloquear un golpe. El demonio intentó golpearlo un par de veces más, sin éxito. La armadura negra y escamosa absorbió todo el daño sin apenas dejar rastro. Levanté ligeramente el codo derecho y metí la espada justo debajo. Erebus apuñaló el estómago del último orgullo infernal. Su grito de dolor fue interrumpido por un puño destructor, cortesía del dorso de mi mano derecha acorazada. Le saqué la espada al demonio y lo dejé caer al suelo. Se retorció de dolor unos instantes, antes de acabar con su sufrimiento con una espada relámpago en la cara, convirtiéndolo en cenizas y dejándome solo en el pasillo, ahora en silencio.
Me quedé mirando a Erebo un momento, antes de suspirar y volver a guardarlo en su funda. Las escamas de mi brazo derecho se hundieron en la piel, y Baltasar reapareció, rodeándome el pecho y apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Qué tal estuvo eso para ser el primer intento? Supongo que no eres un caso perdido en el arte de la espada, susurró Erebus divertido. Me sorprende que siquiera me estés ayudando, dije con tono informal, mientras me dirigía al final del pasillo y cruzaba la puerta, que me llevaba a otro pasillo. Reprimí las ganas de gemir. Hace menos de media hora intentabas tirarme a ese pozo. No lo sabes, ¿verdad? Preguntó el arma demoníaca. O mejor dicho, no lo entiendes. Supongo que sí, respondí, asomándome por la esquina. No había enemigos. Seguí avanzando. Por lo que me explicó Baltasar, eres la fuerza vital de Erebus convertida en arma. Un poco crudo, pero preciso, respondió Erebus. ¿Pero cómo? Pregunté un poco desconcertado. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? La espada dio un largo suspiro de sufrimiento. Armas del diablo, comenzó. Son armas vivientes, la manifestación del alma y el poder de un demonio derrotado. En esencia, soy el mismísimo Erebo. Si liberas mi espíritu, recuperaré mi forma original. Ya veo, dije lentamente, llegando a un balcón con vistas a toda la ciudad de Prato. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de una hermosa mezcla de naranjas, amarillos y rojos. Desde esta altura, no habría podido distinguir que la ciudad de Prato estaba en mal estado, y mucho menos completamente abandonada. Me quedé mirando la vista con asombro, antes de sacudir la cabeza y girarme para subir una escalera a la izquierda. Entonces, continué. ¿Qué puedo hacer contigo? Aparte de lo obvio. Al igual que mi descendencia, mi dominio es el de la oscuridad, aunque he tenido algunos contendientes como la arena mar de los Noseelie. Me pregunto cómo habrá estado. Han pasado milenios desde mi último encuentro con su especie, reflexionó la espada. Entonces, ¿el dominio de la oscuridad? Insistí, guardando el curioso nombre y título para futuras referencias. ¿Qué implica eso exactamente? Una espada no puede besar a la gente, dije, refiriéndome al beso del dementor. Ah, la forma en que mis hijos se alimentan, susurró Erebus, divertido. Nunca fueron muy inteligentes. No tengo verdadera necesidad de consumir almas como ellos, aunque sí aumenta mi poder muy ligeramente. Mi placer reside en causar daño. Me quedé en silencio, asintiendo ante lo que decía la espada demoníaca. Llevaba subiendo las escaleras lo que parecían minutos, y ni siquiera estaba cerca de terminar. Lo que este lugar necesitaba era un ascensor. Como lo has visto en mis hijos, soy capaz de bajar drásticamente la temperatura, explicó Erebus. Eso suena práctico. ¿Y qué mejor que un amuleto refrescante? Bromeé. Niño idiota. La espada me insultó. Mis poderes sobre el frío, aunque inferiores a los de Mab, Cerberus y Bael, son bastante considerables. Mientras me uses, el fuego no puede matarte. Solo las damas más poderosas de la magia del fuego serían capaces de hacer algo así. Eso sí que sonaba impresionante. Era una defensa segura contra los ataques de fuego de Lilith. Aunque, si alguna vez llegaba al nivel 2, espera, dije después de un momento. ¿Qué hay del elemento de la oscuridad? Dudo que puedas beneficiarte de ese dominio en particular, respondió Erebus. Pareces poseer varios ataques a distancia. ¿Aumentarlos realmente te ayudaría? Llegué arriba de las escaleras, sintiéndome un poco sin aliento. Otro pasillo largo. Al menos estaba vacío. Pensé en el comentario de Erebus. Podría ser, dije lentamente. ¿Qué te parece esto? ¿Y si canalizo mi rayo hacia ti? Pruébalo, respondió Erebus, sonando intrigado por la propuesta. Sin detenerme, saqué el falchión negro de su funda blanca y huesuda y canalicé lentamente mi rayo hacia él. Las volutas de oscuridad comenzaron a concentrarse alrededor del borde de Erebus y se fusionaron con el rayo blanco azulado que había canalizado hacia el arma. ¡Qué interesante! Tu rayo y mi oscuridad se han fusionado para formar un elemento completamente diferente, comentó Erebus. Sí. ¿Esto es, el relámpago oscuro? Susurré, mirando el falchión. La hoja negra estaba rodeada por un relámpago negro azulado, todo lo contrario a mi blanco azulado. Probablemente, el relámpago aumentaría el filo de la espada, mientras que la oscuridad debilitaría la resistencia del enemigo, terminó Erebus, con voz impresionada y una sensación de vértigo. Eres un mortal bastante interesante, mortal. Gracias, supongo, dije, antes de recurrir a mi magia de rayo y envainar la espada. Caminé en silencio unos minutos más, pensando en las posibilidades.
Tal vez esta era la ventaja que necesitaba para igualar el nivel 2 de Lilith. Sentí un cambio en el aire y me detuve, observando mi entorno con cautela. El aire se había impregnado de magia. ¿Sientes eso?, susurró Baltasar en voz baja. Sí. ¿Qué pasa?, pregunté, pero la víbora no respondió. Cambié al inglés. Erebus. Creo que el poder mágico que el Temen Nigru ha estado acumulando está convergiendo hacia la cima, dijo Erebus con tono serio. Probablemente, Lilith esté siguiendo adelante con su plan, aunque antes de lo que había dicho. Considerando que no esperaba que estuviera aquí, supongo que tiene sentido, respondí, echando a correr, doblando rápidamente las esquinas siguiendo las órdenes de Baltasar. Una horda de orgullos del infierno se interpuso en mi camino, bloqueando el acceso a una gran puerta azul ornamentada, pero sobrecargué mis nervios con rayo, prediciendo fácilmente sus lentos ataques. Desenvainé a Erebo y cargué contra el oscuro falchión con rayo. La espada vibró de emoción mientras bloqueaba, cortaba, apuñalaba y atacaba con un machete a los demonios ofensores. Lancé el falchión en un golpe horizontal y me topé con acero cuando uno de los orgullos infernales intentó bloquearlo. Encontré algo de resistencia, pero el brazo diabólico, mejorado con el rayo oscuro, logró cortar la guadaña del orgullo infernal y luego al propio orgullo infernal. Disparé unos cuantos rayos al resto de la horda, aturdiéndolos lo suficiente como para destrozarlos con Erebo. Me maravillé en silencio ante la facilidad con la que decapité metódicamente a cada demonio, convirtiéndolos en polvo en cuestión de segundos. Pero no había tiempo que perder. Puede que no me hubiera dado cuenta antes, pero el nivel de magia canalizada era cada vez mayor. Volví a envainar a Erebus en su vaina blanca y entré por la gran puerta. Era otro pasillo, aunque este era bastante diferente. Para empezar, era más ornamentado. El resto de los pasillos eran interminables tramos de piedra gris y anodina. Este, en cambio, estaba hecho de una roca más ligera. Recorrí la sala, pasando junto a grandes pilares cada pocos metros. Talladas en las paredes, a ambos lados, había representaciones de varios demonios, al mando de ejércitos increíbles. Reprimí un escalofrío. ¿Eso era lo que Lilith intentaba traer a este mundo? Ah, recuerdo este lugar, susurró Erebus. Cada talla entre los pilares representa la dinastía de cada rey y emperador que ha tenido el mundo demonio desde el principio de los tiempos. Me detuve en el último, al ver una figura familiar entre la multitud de demonios. Lilith, en todo su esplendor, se inclinaba ante una figura imponente. Era un hombre gigantesco, con grandes alas que parecían bloquear el cielo. A su derecha, había otro demonio, con la espada en alto, como si estuviera vitoreando. Esto se hizo después de que Mundus usurpara al rey demonio que le precedió, explicó Erebus. Como pueden ver, Lilith era una de las lugartenientes de Mundus. El que está a su lado, ese es Esparda, dije en voz baja. ¿Verdad? Tienes razón, dijo Erebus al cabo de un rato. Era un demonio diferente en aquel entonces. Sanguinario, vengativo, pero aún muy honorable. Muchos no comprendíamos su necesidad de luchar justamente contra sus enemigos. Parpadeé. ¿Qué tiene de malo eso? Somos demonios, muchacho, dijo Erebus con dureza, mientras la oscura falchión vibraba de irritación. Vivimos para destruir. El decoro en la batalla no es algo que nos importe. Me acordé de haber dicho algo así meses atrás e hice una mueca. El poder se me había subido a la cabeza, en aquellos primeros días, después de empezar a aprender las artes de un matadragones. Me creía intocable. Invencible. Bien. Dejé la talla y me dirigí al final del pasillo, llegando finalmente a una bifurcación. Giré mi cabeza hacia Baltasar, haciéndole señas en silencio para que hiciera lo suyo. La víbora probó el aire por unos instantes, antes de responder. Parece que el aroma más reciente de Lilith proviene de la puerta que tenemos delante, siseó Baltasar, sin dejar de sacar la lengua rápidamente. Aunque también ha ido en sentido contrario bastantes veces. Observé el camino original. Terminaba en una gran puerta, bloqueada por una serie de cuchillas afiladas y dentadas. Frente a ellas, había dos piedras de color verde oscuro, casi cónicas. Cadenas cubrían casi cada centímetro de las grandes piedras. Las cadenas convergían en el centro de cada piedra. En el centro de la piedra izquierda, una calavera de cristal se asentaba en el punto de convergencia. En la piedra derecha, la calavera de cristal había desaparecido. Suspiré. Más retrasos. Lilith mandó retirar la piedra y colocarla en otro lugar. Probablemente ordenó a unos demonios que lo hicieran después de cruzar el umbral. Así que tomé el otro camino, que conducía a una sencilla puerta doble.
La atravesé y entré en un pequeño pasillo que conducía a una gran cámara. Parecía una especie de sala de culto, a juzgar por la excesiva cantidad de velas colocadas detrás de la estatua de una hermosa mujer desnuda. En la mano de la mujer, estaba la calavera de cristal que buscaba. Casi me golpeó la cara ante lo absurdo de la trampa. Saqué mi varita y canté Axio calavera de cristal. El cráneo no se movió en lo más mínimo, pero pareció activar la trampa, ya que varios Elpri desaparecieron alrededor del cráneo, cortando sus guadañas con todas sus fuerzas, clavándolas bastantes centímetros en el suelo de piedra. Se quedaron mirando los lugares donde se habían clavado sus guadañas, confundidos por la ausencia de un humano gritando de agonía. Fue suficiente para hacerme sonreír con suficiencia. Guardé mi varita en el bolsillo, saqué a Erebus con un gesto elegante y me abalancé sobre la manada. Rayos se disparaban desde mi mano derecha mientras me preparaba para golpear al objetivo más cercano. El falchión se clavó en el costado de la manada infernal, partiéndolo fácilmente en dos. Con el lado plano de mi espada, detuve uno de sus golpes, antes de formar un taladro de rayos que giraba furiosamente en el lugar, atravesando el cuello del agresor y acabando con su vida al instante. Salté sobre otro ataque de orgullo infernal, pero me impactó en la suela de la bota izquierda, lo que me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo y rodé para minimizar el daño. De hecho, me había raspado el codo por culpa de esa pequeña metedura de pata. Me puse de pie, justo a tiempo de esquivar un golpe del orgullo ofensivo. Le di un golpe en la cara con la empuñadura de la espada, rompiéndole ligeramente el cráneo. Luego le di un corte mejorado con rayo al torso, abriéndolo de un solo golpe. El demonio se retorcía inútilmente en el suelo mientras yo le clavaba la espada negra en el corazón, haciéndole polvo. Miré a mi alrededor en busca de alguna señal de más demonios, antes de suspirar y agarrar el cráneo de cristal de la mano de la estatua. Me estaba cansando. Lilith seguía interponiendo cada vez más demonios en mi camino. A este paso, no importaría si la hubiera herido gravemente. Mi cansancio sería mi perdición. Busqué en uno de mis bolsillos. Maldita sea. No llevé una poción vigorizante. Sabía que había olvidado algo. Mi codo izquierdo me dolía muchísimo. Busqué en otro bolsillo y saqué un disco de esencia de Murtlap. Empecé a moverme hacia las dos piedras cónicas mientras me aplicaba un poco de esencia en el codo. El escozor desapareció, otorgándome un ligero alivio. Fue una corta caminata antes de llegar de nuevo a las piedras. Coloqué la calavera de cristal en la ranura designada de la piedra derecha y retrocedí. Los dos cráneos comenzaron a emitir una luz brillante al romperse las cadenas que rodeaban las piedras. Sentí una descarga eléctrica que se precipitó sobre las afiladas cuchillas que me bloqueaban el paso. Las hojas se separaron y se hundieron nuevamente en la pared. Abrí la puerta. Estaba afuera, en una especie de puente. El cielo estaba oscuro, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de las grandes pancartas que bordeaban la pasarela. Pilares de lo que parecían ser ángeles atados, con sus alas salvajemente cortadas y mutiladas, y manos humanas que salían de doncellas de hierro también se erguían orgullosas, alardeando de la superioridad del reno demonio sobre los humanos y los ángeles. Caminé por el sendero, sintiéndome algo intimidado por las estatuas decorativas que me rodeaban. La intimidación dio paso a la ira, y me aferré a ella. No podía permitirme dudar ante Lilith. Al final del corto pasillo, me detuve frente a una gran puerta roja, con un vigilante del tiempo de pie, orgulloso, a su izquierda. Tenía la sensación de que esa era la última puerta que debía cruzar en este lugar. Esto me llevaría a la cima de Temen-ni-Gru. Caminé hacia el vigilante del tiempo y extendí mis sentidos hacia él, aferrándome a la estatua con un zarcillo de mi magia. Al igual que antes, sentí que mi entorno cambiaba del majestuoso y casi regio sendero del Temen-ni-Gru al dominio del ser que controlaba este lugar. El dominio en sí era una extensión interminable de oscuridad, salpicada de lo que parecían ser estrellas blancas, azules, naranjas y rojas en todas direcciones. ¿Has vuelto tan pronto, joven cazador de dragones? Resonó la voz familiar con tono neutro. Hola, vigilante del tiempo. Saludé respetuosamente. Saludos también para ti, joven, respondió la entidad con amabilidad. Veo que has adquirido una nueva ama. Asentí, acariciando distraídamente con la mano el lugar donde se suponía que estaba Erebus. Negué con la cabeza, recordando que solo yo entro en este dominio, mientras que mis compañeros se quedan fuera. Tomé aire. Sí, confirmé. Y he venido aquí para ver qué tipo de técnicas puedo adquirir, además de aprender el ataque aéreo. ¿Podrías? Por supuesto.
Al igual que antes, oí el chasquido de dedos, que hizo aparecer la desgastada hoja de papiro que contenía las antiguas técnicas de guerra de los antiguos clanes mágicos. La hoja, esta vez, era un poco diferente. Matador de dragones relámpago. Aumento de los niveles de energía, espadas de relámpago, X, ataque aéreo, rugido del trueno, tinieblas eternas. Grieta oscura, corriente oscura. Leí la hoja. Me aparté de la lista para dirigirme al vigilante. ¿Cuánto puedo aprender con lo que tengo? Le pregunté a la entidad sin forma y poderosa. MMM. El zumbido resonó por todo mi cuerpo, y me rasqué la cabeza para aliviar la repentina picazón causada por la vibración. Puedes adquirir 3 técnicas a tu elección, incluyendo el ataque aéreo. ¡Guau! Exclamé. ¿Tantos? La primera vez, solo me alcanzó para 1. De hecho, la cantidad de sangre demoníaca que me ofreciste antes era bastante escasa. El vigilante del tiempo sonaba casi molesto. Sin embargo, parece que has adquirido mucha más desde entonces. Cierto. Asentí, intentando contar la cantidad de demonios que había matado desde que entré en el Temen Nigru. La verdad es que he perdido la cuenta. Entre las hordas de orgullos y lujurias infernales, Cerbero y la lucha contra Erebo, tus decisiones, joven matadragones. La entidad me interrumpió. Bien. Cerré la boca y volví a mirar la hoja. Ataque aéreo era la opción obvia, por supuesto. ¿Qué son grieta oscura y corriente oscura? Pregunté. La corriente oscura. La entidad comenzó con paciencia. Es un ataque de energía dirigida compuesto por el elemento que el propio Erebus utiliza, la oscuridad. Es una habilidad puramente ofensiva. Simplemente apuntas tu espada a tu objetivo y liberas una poderosa corriente de oscuridad sobre tu enemigo. Asentí en silencio mientras la entidad continuó. Grieta oscura, por otro lado, es una habilidad especial. El vigilante del tiempo hizo una pausa. Creada por el centurión demonio Erebus, a quien manejas, su propósito es abrir portales al reino de la oscuridad, que se encuentra en Nunca Jamás. Concluyó la entidad. Nunca, nunca. ¿Reino de la oscuridad? Repetí sin comprender. Estaba completamente fuera de mi elemento. En efecto. La entidad sin forma y omnisciente explicó con paciencia. El reino de la oscuridad se encuentra dentro del reino mayor del Nunca Jamás, que, a su vez, es un reino mágico de lo sobrenatural, separado del reino humano. Probablemente, de ahí salían los demonios una y otra vez. El sonido de cristales rotos probablemente era su intento de entrar al mundo real. Interesante. ¿Puedes contarme más sobre los reinos? Pregunté. Por supuesto. El reino de la oscuridad era el dominio de Erebus, donde reinaba con supremacía. Era, y sigue siendo, su lugar de poder. Varios de sus contendientes provienen de otros reinos dentro del Nunca Jamás, como la reina Mar de los Noseelie, algunos de los descendientes más poderosos de Erebus y las vanguardias infernales rebeldes que originaron el mundo demonio. Absorbí esa información por un momento. Esto, Nunca Jamás, era una especie de otro mundo. Igual que el mundo demonio. Un gran peso se hundió en mis entrañas mientras elegía cuidadosamente mi siguiente pregunta. ¿El mundo demonio está vinculado con Nunca Jamás? En cierto modo, respondió el vigilante del tiempo con enigma. Los dos reinos se han encontrado en ciertos lugares durante los últimos milenios, cuando el caballero demonio Esparda erigió el Temen Nigru y selló el acceso al mundo demonio desde el reino humano. ¿Qué se necesitaría para acceder al mundo demonio desde Nunca Jamás? Pregunté. Creo que ya sabes la respuesta a esa pregunta, joven cazador, dijo el vigilante del tiempo con conocimiento de causa. La energía que se había ido acumulando y convergiendo constantemente hacia la cima de la torre demonio. Mierda. Así lo hacía ella. De acuerdo, dije al instante. Mis opciones son ataque aéreo, grieta oscura y corriente oscura. Decisiones sabias. Vi aparecer unas X junto a las habilidades mencionadas y busqué en mi mente el conocimiento necesario para realizar esos ataques y maniobras. Le di la espalda a la hoja de papiro. Gracias, dije, antes de romper la conexión con el ser omnisciente. Me sentí un poco mareado mientras el mundo del espacio profundo volvía a ser el gran puente en el que había estado antes. Di un paso atrás y respiré profundamente, temblorosamente, en un intento de calmarme. Le dirigí a Baltasar una mirada. La víbora pareció comprender y se hundió en mi piel. Sus escamas cubrieron mi brazo derecho con su característico chasquido. Al mismo tiempo, saqué a Erebus de su vaina y crucé la puerta. Lilith iba a caer, o se desataría el infierno. Literalmente.